A ver, seamos sinceros, cada vez usamos la inteligencia artificial para más cosas, para el trabajo, para organizar ideas, para todo. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza, esa conversación que parece tan privada, acaba en un lugar donde las reglas son totalmente distintas? Pues hoy vamos a analizar justo eso, cómo una charla con un chatbot puede acabar siendo la prueba estrella en un juicio. Piénsalo un momento. ¿Esa idea de negocio que no le has contado a nadie? ¿Un problema personal? O quizá, no sé, una duda sobre un tema legal. Esta pregunta es de verdad la clave de todo el asunto que vamos a desgranar hoy. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. Hay una razón psicológica muy potente. La gente tiende a sobreconfesarse con los chatbots. Es que sentimos que es anónimo, que no hay un juicio social al otro lado. Es como un espacio seguro para pensar en voz alta. O al menos, eso es lo que parece. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Esa sensación de privacidad que tenemos es en realidad una ilusión, una decisión judicial que no tiene precedentes, ha puesto sobre la mesa que estos asistentes digitales pueden ser literalmente testigos en nuestra contra. Y para entender cómo hemos llegado a este punto, tenemos que irnos a un caso concreto. El caso de Bradley Heppner, un financiero cuyas conversaciones con una IA se convirtieron nada menos que en el centro de una sentencia que puede cambiarlo todo. Bueno, ¿y quién era este señor? Heppner era el presidente de GVVG Holdings, una financiera que se dedicaba a vender bonos. El problema, que según la fiscalía, montó todo un entramado para estafar a sus inversores. Y lo más grave es que muchos de ellos eran jubilados, que habían puesto ahí los ahorros de toda una vida. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, la quiebra de su empresa en 2022 dejó un agujero de más de $1.000 millones. Miles de personas perdieron su dinero. Una auténtica barbaridad. Fijaos bien en la cronología porque es clave. Después de que le imputaran formalmente, pero antes de que lo detuvieran, Heppner comete un error que lo cambiará todo. Se pone a usar la versión gratuita del chatbot Claude para organizar su defensa legal. Y justo entonces, el FBI entra en su casa. ¿Y qué encontraron en sus dispositivos? Pues 31 documentos con todas, absolutamente todas, sus conversaciones con el chatbot Claude. La fiscalía, claro, vio el cielo abierto. Tenían un testigo inesperado y querían usar esas charlas como la prueba principal en el juicio. La defensa, lógicamente, intentó impedirlo. Alegaron que esas conversaciones estaban protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente. Pero el juez Jed Rakoff, uno de los más prestigiosos de Nueva York, dijo que no. Y su razonamiento es que desmonta pieza por pieza esa idea de privacidad que todos tenemos. El argumento del juez fue, como decía una de nuestras fuentes, brutal por lo simple. A ver, punto 1. Una IA no es un abogado. Fin. No tiene licencia, no hay relación profesional. Punto 2, y esto es fundamental, Heppner aceptó unos términos de servicio que decían, con todas las letras, que sus datos no eran confidenciales. 3, la propia IA te avisa de que no da consejos legales. Y 4, no puedes hacer que un documento sea secreto simplemente porque se lo envíes después a tu abogado. Así de claro. Al final, todo se reduce a un concepto legal clave, la expectativa razonable de privacidad. Y el juez lo tuvo clarísimo. Heppner no podía esperar tener privacidad. ¿Por qué? Porque al usar la IA hizo clic en «acepto». Y ese clic fue, a efectos legales, como firmar un contrato que decía «soy consciente de que esto que escribo no es privado». Y por si fuera poco, el problema se hizo todavía más grande. Porque Heppner no solo hizo preguntas, sino que metió en el chatbot información confidencial que le habían dado sus propios abogados. Al hacer eso, al compartir información protegida con un tercero, la empresa de IA, el juez consideró que podría haber roto el secreto profesional original. Es un efecto dominó con unas consecuencias devastadoras. Ahora bien, podría parecer que con este caso ya está todo dicho, pero la realidad es mucho más complicada. La legislación sobre inteligencia artificial está, como quien dice, en pañales, y no todos los jueces lo ven de la misma manera. De hecho, tenemos dos sentencias que chocan de frente. La de Heppner en Nueva York, donde el juez ve la IA como si fuera una persona, un tercero al que le cuentas un secreto en un bar, rompiendo la confidencialidad. Pero en Michigan, en otro caso, un juez la vio como una simple herramienta, como si fuera Microsoft Word, y en ese caso, la protección se mantuvo. Esta diferencia entre ver la IA como un tercero o como una herramienta es ahora mismo el gran debate legal. Entonces, ¿qué es lo que podría haber cambiado el resultado? Pues aquí viene el detalle más importante de todos, el tipo de IA que se utiliza. El gran error de Heppner fue usar la versión gratuita, la de consumo. Estas versiones usan nuestros datos para entrenarse y sus políticas de privacidad son, muy permisivas. Pero las versiones para empresas, las Enterprise, son otra historia. Funcionan como sistemas cerrados, tienen contratos blindados que garantizan la confidencialidad y prohíben usar los datos del cliente.
Y ojo que esta discusión no es solo cosa de Estados Unidos. Expertos de otros países, por ejemplo de Argentina, señalan que sus constituciones tienen protecciones mucho más fuertes para el derecho a la defensa. Esto podría hacer que un caso así tuviera un resultado totalmente diferente. Es un recordatorio de que esta batalla legal se va a librar de manera distinta en cada parte del mundo. Vale, entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? El caso Heppner nos deja varias lecciones muy claras sobre cómo deberíamos usar estas nuevas tecnologías. La conclusión es bastante directa. Primero, en las plataformas de IA públicas debemos asumir que la confidencialidad no existe. Segundo, nunca, jamás, meter información sensible, ni legal, ni financiera, ni personal. Tercero, y se queda pereza, hay que leerse los términos de servicio. Y para el trabajo es fundamental confirmar que se está usando una versión Enterprise con un contrato que proteja los datos. Y ante la más mínima duda, siempre consultar con un profesional. Creo que esta cita de Infobae lo resume de una forma brillante. La IA no es una amiga, es un servidor con una memoria perfecta, un contrato que hemos aceptado y ahora también es un testigo potencial que está listo para testificar. Y con esto nos quedamos. Cada pregunta que hacemos, cada conversación, está creando un registro, un fantasma digital de nosotros mismos. Después de ver todo esto, la pregunta ya no es si la IA es inteligente, sino si nosotros estamos siendo lo bastante inteligentes al usarla.